Esto pasó hace unos meses. He trabajado como oficial de policía en esta pequeña ciudad durante más de 10 años. Siempre pensé que la conocía bien. Era un lugar tranquilo, donde las cosas solían ser simples. Nunca olvidaré lo que ocurrió esa noche. Estaba de patrulla y la calma era inquietante. Había una serie de crímenes raros, robos, peleas, cosas que no encajaban. Esa noche decidí investigar un callejón que antes consideraba seguro. Noté una luz brillante que provenía de una tapadera de alcantarilla. Me pareció extraño, pero mi curiosidad me llevó a acercarme. Con cada paso que tomaba, un escalofrío recorría mi espalda. La luz era demasiado intensa, como si tuviera vida propia. La sentía llamándome, aunque sabía que no debía acercarme. Me agaché, intentando ver mejor, y de repente sentí que algo me observaba. Giré la cabeza, pero no había nadie. No podía apartar la vista de aquella luz. El tiempo se detuvo, y lo que parecía ser solo un segundo se convirtió en una eternidad. Los días siguientes fueron extraños. Comenzaron a suceder cosas raras. Veía sombras a mi alrededor, y los objetos en la estación de policía desaparecían sin explicación. Jake, mi compañero, lo notó. «David, te ves pálido», me dijo un día. «¿Estás bien?» Simplemente asentí, aunque sentía que algo andaba mal. Mi mente estaba fragmentada, como si aquella luz hubiera abierto una puerta que jamás podría cerrar. Las noches se volvieron pesadas. Caminaba por las mismas calles que antes me parecían seguras. Pero ahora sentía que alguien estaba detrás de mí. Miraba a mi alrededor y solo veía oscuridad. A veces me encontraba hablando solo, murmullos que nadie podía escuchar. «¿Qué es esta luz? ¿Qué está pasando?» Finalmente tomé la decisión de regresar al callejón. Tal vez necesitaba enfrentar mis miedos. El lugar parecía más oscuro y amenazante. Cada paso que daba me llenaba de nervios. Mis manos sudaban. Al llegar a la tapadera, la luz radiaba aún más intensa. Me agaché una vez más, temeroso y curioso. Fue entonces cuando escuché la voz. Era débil, susurrante, casi un eco. «David». Ese eco rasgaba el silencio de la noche. Me detuve en seco. La sangre se me heló. Miré hacia atrás, pero no había nada, solo la oscuridad. La voz sonaba más cercana. «David». Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Retrocedí rápidamente. No quería averiguar más. La sensación de peligro era real y aplastante. Corrí de ese lugar sin mirar atrás. La luz jamás se apagó de mi mente, y aunque abandoné el callejón, su presencia siguió persiguiéndome. Ahora, cada vez que cierro los ojos, siento esa mirada inquietante. Nunca podré volver a ver mi ciudad igual. Capítulo 2. Esa mañana me desperté con un sudor frío. La imagen de la luz seguía grabada en mi mente. Miré por la ventana, pero la ciudad parecía normal, como siempre. Sin embargo, había una tensión en el aire que no podía ignorar. Decidí que tenía que hablar con Jake de nuevo. Quizás él pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Cuando llegué a la estación, su mirada me hizo sentir aún más nervioso. «Creo que deberíamos estar en alerta. Hay algo raro sucediendo», le dije. Sus cejas se fruncieron. «Como si no lo supieras, David. ¿Algo te preocupa?» Le conté sobre la voz, la luz, mis noches sin dormir. La expresión en su rostro cambió. Había un atisbo de preocupación. «Eso suena intenso», dijo finalmente. «Tal vez debas ver a alguien, un profesional». Esa palabra resonó en mis oídos, pero no podía aceptar que había llegado a ese punto. En mi mente veía la tapadera de la alcantarilla, y sabía que no había respuestas fáciles. Salí a mi patrulla con la mente agitada. Conducía las mismas calles, pero ahora cada sombra parecía moverse. Fue cuando pasé por el callejón de nuevo que la inquietud se hizo más intensa. Paré el auto, sin pensar,
y decidí enfrentar lo que había comenzado. Al acercarme al callejón, todo se sentía diferente. La luz, que había brillado intensamente aquella noche, ahora parecía apagada, como si nunca hubiera existido. Pero sabía que estaba allí, esperando en las sombras. Comencé a sentir una presión en el pecho. Podía escuchar mi propio pulso retumbando en mis oídos. Respiré profundo y bajé la vista hacia la tapadera. Justo cuando estaba a punto de girar la manija, escuché un grito a lo lejos. Era el sonido de un golpe, violento y desgarrador. Me giré rápidamente y vi a un grupo de personas reunidas en la esquina. No podía ignorar esa llamada de ayuda. Corrí hacia la multitud que se había formado, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. Cuando llegué, vi a un hombre en el suelo, convulsionando. La gente estaba gritando, algunos sacando sus teléfonos. «¡Llama al 911!» Grité. No podía perder tiempo. Mi instinto policial tomó el control. Mientras comenzaba a evaluar la situación, un vecino se acercó, pálido y temeroso. «¿No lo ves? Esto es lo que pasa. La luz se llevó a otra persona». Confundido miré a mi alrededor. ¿A quién se refería? ¿Qué luz? Entonces giré la cabeza hacia el callejón. Algo estaba mal. La atmósfera se volvió densa, y en el fondo una figura emergía lentamente de la oscuridad, con un brillo tenue que hacía eco de la luz que había visto. Mis ojos se abrieron como platos, y sentí que el aire se me escapaba. «No, no, no», murmuré para mí mismo. La figura parecía dirigirse a mí. Ya no era solo una luz ni un eco. Era una manifestación, algo tangible. Mi mente estaba en caos. Necesitaba actuar, pero el terror me paralizaba. La figura se acercaba más, y una pregunta se formaba en mi mente. ¿Era esta la respuesta que había buscado, o solo el principio de algo mucho más oscuro? Cuando levanté la mano para llamar a Jake, solo pude pronunciar una palabra. ¡Ayuda! Capítulo 3. El caos de la multitud a mi alrededor se desvaneció en un zumbido distante. La figura brillaba y el miedo se apoderaba de mí. Era como si todo el mundo hubiera dejado de existir. Solo estábamos yo y esa presencia que parecía flotar, desafiando la lógica y el tiempo. «David». Desde algún lugar en el fondo de mi mente, la voz de Jake resonó con fuerza. Me giré a un lado y vi que se abría paso entre los curiosos. «¿Qué pasa?» Su voz estaba llena de preocupación, pero mi atención no se podía desviar de la figura. La luz comenzó a pulsar, emitiendo un tono hipnótico. Tragué saliva, la gente se alejaba lentamente, como si instintivamente supieran que había algo que no podían enfrentar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Con cada latido de la luz sentía que mi ser se contraía. Jake llegó a mi lado. Su expresión cambió al darse cuenta de la figura. «¿Qué demonios es eso?», preguntó abriendo los ojos como platos. No tenía respuestas. Solo podía pensar en la advertencia del vecino. La luz se llevó a otra persona. We have to get out of here», murmuré, pero mis pies se quedaban pegados al suelo. La figura se acercaba más, y el mundo tras ella se desvanecía en la negrura. Era como si el tiempo se detuviera, y todo lo que había conocido perdiera su sentido. En un instante, la figura se detuvo. La luz se concentró, y de repente, la memoria de la noche en el callejón inundó mi mente. Recordé la voz que había oído. «Ven». Sin pensarlo, di un paso adelante. Quizás era la curiosidad, quizás era la paranoia acumulada de los días anteriores, pero estaba atrapado. Por un momento sentí que la figura rozaba mi piel, una sensación fresca y electrizante. «¡David, no!», Jake gritó, atrapándome del brazo. Tiró de mí hacia atrás, rompiendo el hechizo. La luz titiló y retrocedió, como si se hubiera visto interrumpida. Mientras retrocedía, la figura emitió un sonido. No era un grito ni un susurro, sino un eco que se metió en mi mente, llenándola de confusión y terror. «Lo siento, David. No puedo dejar que te lleve».
dijo Jake, su voz temblando. Miré a mi alrededor. Las caras de la multitud estaban llenas de miedo y un escalofrío profundo me sostuvo. Necesitamos irnos. Aún con el corazón en la garganta decidí. Pero en ese momento la luz oscureció y la figura se desvaneció. Su eco permaneció reverberando en mi mente, como un eco lejano. Rápidamente giré y corrí, llevando a Jake conmigo. Al alejarme me di cuenta de que el aire era más pesado. La intensidad de la ansiedad dentro de mí crecía. ¿Qué había sido eso? ¿Había salvado mi vida o solo había retrasado lo inevitable? Una vez en la patrulla, Jake trató de calmarme. Necesitamos hablar con alguien, David. Esta noche no puede quedarse así. Y entonces, mientras me aferraba al volante, comprendí algo aterrador. La luz podía ser más que solo un fenómeno. Quizás era un indicador de algo mucho más oscuro, de un destino que nunca imaginé enfrentar. Mientras conducía, con el recuerdo de esa figura en mi mente, una pregunta me atormentaba. ¿Qué pasaría si la luz volvía a buscarme? Una mirada rápida al espejo retrovisor, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra se cernía detrás de nosotros, justo fuera de mi campo de visión. Mi estómago se revolvió. La luz había cambiado mi vida para siempre, y un sentido de urgencia surgió. Necesitaba respuestas, pero ¿a qué costo? Capítulo 4. La luz del tablero de la patrulla iluminaba el camino, pero mi mente no podía concentrarse en la carretera. La sombra no desaparecía. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, parecía acercarse como un recordatorio monstruoso de la figura en la multitud. ¿Lo viste?, preguntó Jake, quebrando el silencio tenso en el auto. Lo vi, respondí, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. ¿Quién era? Ni idea, dijo Jake mirando nerviosamente por la ventana, pero cuando te vi acercarte, sentí que iba a perderte, como si esa cosa te estuviera llamando. Un sudor frío me recorrió la espalda. La combinación del miedo y la confusión creaba una tormenta en mi interior. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo puede haber algo así?, pregunté, apretando el volante con fuerza. Tal vez deberíamos detenernos y hablar con alguien que sepa más, un experto o tal vez algo así. No sé si existen expertos en luces que roban personas, dije con sarcasmo, pero en mi interior sabía que podía ser lo que necesitábamos. Necesitaba una forma de entender lo que había sucedido, de encontrar respuestas, de sentirme seguro de nuevo. Decidimos ir a la comisaría. El trayecto fue un silencio tenso. Cada sonido en la carretera sonaba como una advertencia. Cuando llegamos, la noche era más oscura de lo normal y había una atmósfera pesada, casi opresiva. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Jake me miró, lleno de dudas. Podríamos estar metiéndonos en problemas. Ya estamos en problemas, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Si no confrontamos esto ahora, se volverá peor. Entramos en el edificio. Las luces fluorescentes titilaban sobre nuestras cabezas. El aire olía a papel y café frío. ¿Necesitan ayuda? La voz de un oficial nos interrumpió. Era un hombre mayor, con gesto cansado y ojos que parecían haberlo visto todo. Necesitamos hablar de algo que vimos esta noche, dije, buscando las palabras. Una figura, una luz. No sé cómo explicarlo. El oficial arqueó una ceja y cruzó los brazos. ¿Una figura? ¿En la calle? Sí. Estaba en medio de la multitud. La gente se alejaba. No sé por qué, pero sentí que me llamaba. El hombre miró fijamente a Jake y luego a mí. ¿Alguien más lo vio? Antes de que pudiéramos responder, un grito resonó en el fondo de la comisaría. El sonido era desgarrador, lleno de terror y desesperación. Nos dio un salto en el corazón. ¿Qué fue eso?, murmuró Jake.
mientras comenzábamos a avanzar hacia el sonido. «Quédense aquí», ordenó el oficial mientras se dirigía hacia la sala de donde provenía el grito. Pero la curiosidad superó el miedo y lo seguimos. Al llegar, la escena era caótica. Un hombre estaba de pie, temblando, con el rostro pálido. A su alrededor, otros oficiales intentaban calmarlo, pero su mirada perdida decía que había visto algo que lo había marcado. «La luz me llamó, no puedo olvidarlo», repetía, como si estuviera bajo un hechizo. Mi corazón se hundió. No podía ser casualidad. «Jake, esto está conectado», dije en voz baja. En ese momento, supe que tenía que descubrir la verdad detrás de la luz, la sombra en mi espejo retrovisor, las advertencias de mi vecino, el miedo palpable en la sala. Todo se entrelazaba en un hilo oscuro. Tenía que enfrentar esto, incluso si eso significaba confrontar a la misma luz que había dejado su marca en mí. Pero antes de que pudieran formular más preguntas, se apagaron las luces de la comisaría. El silencio llenó el espacio. La oscuridad era abrumadora. «¿Alguien encendió una linterna?», preguntó un oficial, pero su voz se perdió en la creciente incertidumbre. Entonces, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La luz había vuelto a buscarme. Capítulo 5. El aire se volvió gélido. Mis pensamientos estaban en caos, y aún podía escuchar el eco del grito. La oscuridad nos envolvía como un manto pesado. Intenté aferrarme a la idea de que estaba en una comisaría, rodeado de hombres y mujeres que, teóricamente, estaban ahí para protegernos. Pero la tensión en la sala era palpable, casi desesperante. «Jake, ¿dónde está el oficial?», pregunté, sintiendo que me comenzaba a poner nervioso. Me moví hacia donde habíamos visto al hombre mayor. «¿Lo has visto?» «Tal vez se haya ido a revisar la situación», sugirió Jake, aunque su voz también sonaba incierta. De repente, una luz parpadeante apareció en un rincón. Era tenue, como una estrella distante en la vorágine de la oscuridad. «Ahí», murmuré apuntando. La luz se movía lentamente, acompañándose del murmullo bajo de las voces temerosas en el fondo. «¿Es un oficial?», preguntó Jake, con voz casi inquietante. «No creo», respondí, mientras la figura se iba acercando. La luz parecía oscilar con cada paso, como si tuviera vida propia. Mis manos se apretaron en los bolsillos de mi abrigo, buscando algo que pudiera ofrecerme consuelo. De pronto, el breve destello se detuvo frente a nosotros. Era un hombre, o al menos parecía uno. Su rostro estaba iluminado, pero su figura no se veía del todo humana. Era como si una sombra se extendiera del contorno, ocultando su verdadero ser. Su mirada se posó en mí de inmediato y sentí como si me atravesara. «¿Tú también la has visto?», preguntó. Su voz era un susurro, casi como un eco en la sala vacía. «¿La luz?», acerté, aunque no tenía la menor idea de cómo había llegado a esa conclusión. Asintió. «No solo yo. Hay más», continuó, y junto a su declaración noté que un grupo de personas se acercaba. Eran aquellos que habían estado en la sala antes del grito. Sus rostros eran pálidos, inquietos, como si llevasen una carga en sus almas. «¿Qué les pasó?», pregunté, sintiendo una creciente inquietud. Podía ver la desesperación en sus ojos. Todos se miraban como si compartieran un secreto oscuro. «No podemos quedarnos aquí», dijo uno. «La luz viene por todos nosotros. Debemos irnos». Jake se acercó a mí, con un semblante de preocupación. «¿Hacia dónde?». «Donde no pueda encontrarnos», respondió el hombre mirándonos fijamente. «Donde la oscuridad no nos alcance». Mis instintos luchaban entre la necesidad de huir y la necesidad de entender. «No podemos solo salir así», dije. «¿Y qué si eso la hace venir más rápido?». Un instante de silencio, y la figura iluminada dio un paso adelante. «Quien se sienta llamado no puede escapar. Lo he intentado. No se puede huir de lo que te llama».
Justo cuando una sensación de desesperanza marcaba el ambiente, las luces de la comisaría parpadearon nuevamente, pero esta vez se mantuvieron encendidas, y pude ver la confusión en el rostro de todos. Fue entonces que una nueva verdad me golpeó en la mente. ¡La luz! Me giré de golpe hacia donde había estado el hombre en la sombra. ¿Dónde estás? Grité en la dirección donde pensé que podría estar, pero solo el eco me respondió, y el aire se volvió aún más helado. Un murmullo comenzó a crecer tras de mí. Era un sonido familiar, y en ese instante lo comprendí. No se trata solo de luz, se trata de miedo, dije, casi para mí mismo. Fue la última cosa que logré decir antes de que el silencio se rompiera de nuevo. Esta vez, no por un grito, sino por un súbito destello que llenó la habitación. La luz que ahora sabía que era más que una simple luz. ¡Atrás! Grité, pero no había tiempo suficiente para escapar. La oscuridad se desplomaba en la comisaría y la luz estaba cada vez más cerca. Sabía que debía enfrentarla. Capítulo 6. El destello se volvió abrumador. No podía ver nada más que aquella luz brillante que llenaba cada rincón. La incomodidad inicial se transformó en una sensación de pánico, como si la luz misma me estuviera reclamando. «Jake», grité, pero la voz de mi amigo se ahogó en el ruido de la confusión. Sentí cómo la presión aumentaba a mi alrededor. La luz se hizo más intensa y, sin saber por qué, un impulso me empujó hacia adelante. En ese instante, todo cambió. La bruma de pánico se despejó por un momento y la ansiedad se transformó en una claridad aterradora. «¡No te acerques!», gritó alguien, pero ya estaba demasiado cerca para detenerme. La figura luminosa frente a mí pareció dividirse, mostrando no solo la luz, sino también un rostro lleno de desesperación y un terror palpable. Era como si aquellos que fueron arrastrados hacia ella, en su búsqueda de salvación, hubiesen perdido algo más que la razón. «¿Quién eres?», logré preguntar. Mi voz temblaba. «Un guardián», respondió con una voz tan suave como un susurro. «Una sombra de lo que era. Te llama, pero no te dejará ir. Debes elegir». «¿Elegir?», repetí, sintiendo que el horror comenzaba a arrastrarme hacia ella. Las palabras flotaban en mi mente. «¿Elegir qué?». «Tu destino. Una vez te elijas a ti mismo, ya no habrá vuelta atrás». El sudor me corría por la frente, luchando contra la creciente desesperación. Comencé a mirar a los demás. Sus caras eran un mosaico de miedo y asombro, cada uno enfrentándose a su propia decisión. Jake se encontraba más cerca, sus ojos fijos en mí. Era como si supiera algo que yo no. La luz comenzó a oscilar, distorsionando la realidad que me rodeaba. Las figuras se tambalearon, y entonces vi lo que había detrás de aquella luz. Una sombra oscura se cernía sobre ellos, absorbiendo todo a su alrededor. «No puedes dejar que te lleve», grité, aunque no sabía a quién debía advertir. «No podemos quedarnos aquí», se escuchó de nuevo la voz del hombre que había hablado antes. «No estamos a salvo». Y en un giro inesperado, la luz se encarnizó en la sala. Las luces de la comisaría empezaron a parpadear violentamente mientras la sombra se extendía, devorando la claridad. «¡Hacia afuera!», ordené, dándome cuenta de que no solo necesitaba salir, sino que todos debíamos correr. Sin pensarlo, eché a correr hacia la salida, Jake justo detrás de mí. La atmósfera se volvió espesa, llena de gritos y el eco de pasos acelerados. Pero mientras todos buscaban huir, sentía que la luz seguía animándome, como un imán imposible de ignorar. Justo al llegar a la puerta, una tremenda explosión de luz estalló a nuestro alrededor. Todo se volvió blanco, y por un instante el mundo se detuvo. La oscuridad siempre estaba al acecho, dispuesta a invadir de nuevo, pero la luz permanecía constante, como si me dijera que había algo más. Fue ese momento que decidí lo que debía hacer. «¡Detente!»,
grité en medio del caos, atrayendo miradas confundidas. La luz se tambaleó como si respondiera a mi grito. Si realmente eres un guardián, dame respuestas. Dime cómo salir de esto. La luz titiló lentamente y su brillo se transformó en un resplandor cálido, como si escuchara mis palabras. El miedo no es tu enemigo. Acepta tu verdad y podrás hallar el camino. Mi corazón late intensamente. Si todo lo que sabía era correcto, tal vez ese fuera el primer paso. Mientras los demás luchaban por huir, yo comprendí que debía enfrentar la oscuridad, no solo en la comisaría, sino también dentro de mí. Justo cuando creía tener una pista sobre lo que venía, una mano fría se posó en mi hombro. Me giré para ver a Jake mirándome, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué está pasando?», preguntó. Pero antes de que pudiera responder, el estruendo de la luz se transformó en un rugido ensordecedor y todo se desvaneció. En un instante de confusión, el mundo se volvió negro. No sabía si había hecho lo correcto, pero tenía que descubrirlo. Capítulo 7. Desperté en un lugar extraño. El aire era frío y había una bruma gris que flotaba a mi alrededor. Intenté moverme, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran atrapadas en lodo. La luz, la sombra. Todo había desaparecido. Solo había caos apagado a mi alrededor. «Jake», murmuró mi mente, tratando de recordar dónde estaba. La última imagen que tenía era la de su rostro, lleno de confusión y miedo. Pero ahora no sabía si estaba a salvo o si todavía corría peligro. Me esforcé por ponerme de pie, y al hacerlo noté que el suelo estaba cubierto por un material suave, casi como si estuviera en una especie de cubículo. Miré a mi alrededor con cuidado. Paredes blanquecinas y pulidas, sin ventanas. Era como una sala de espera olvidada. El silencio se hizo pesado. Quise gritar su nombre, pero el eco de mi propia voz me detuvo. Era tan extraño. Aún sentía la carga del miedo, pero en este lugar era como si el tiempo no existiera. Me concentré, tratando de recordar lo que había sucedido. «Esto no puede estar pasando», me dije. Me forcé a caminar hacia una de las paredes. Cuando la toqué, una vibración sutil recorrió mi cuerpo. Intuí que había algo ahí, algo oculto. Pero esa intuición fue interrumpida por un sonido, pasos que resonaban desde el pasillo. Mi corazón se detuvo. ¿Quién estaba ahí? La tensión llenó el aire. Di un paso atrás, y de la nada una figura apareció ante mí. Era una mujer de cabello oscuro y largo, con una expresión que cruzaba entre la preocupación y la determinación. «¡Estás aquí!», exclamó. «Me alegra que hayas despertado». «¿Quién eres? ¿Qué está pasando?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «Soy Lena», respondió. «Eras parte de un experimento y ahora debes salir de aquí. No puedes quedarte más tiempo». «¿Experimento?», repetí confundido. «¿De qué estás hablando?». «No hay tiempo para explicaciones largas», dijo rápidamente. «Tu elección en la comisaría te ha llevado a este lugar. La luz que viste no es lo que parece. Ahora la sombra acecha más allá de estas paredes y busca cómo entrar». Las palabras de Lena resonaban en mi mente. La luz, el guardián... Todo parecía un rompecabezas que aún no lograba unir. «¿Y Jake? ¿Dónde está? ¿Está a salvo?». «Debes confiar en mí», dijo sujetándome del brazo. «No hay manera de regresar a lo que era. Esa oscuridad se ha apoderado de muchos. Es lo que buscan todos quienes son llevados a la luz». «¿Llevar a la luz?», cuestioné, sintiendo que la bruma de miedo se disipaba un poco. «¿Qué significa eso?». La mirada de Lena se volvió intensa. «Significa que, una vez que elijas tu camino, enfrentarte a lo que escondes es tu única opción. Pero hay quienes se dejan llevar por esa sombra». Me estremecí. La idea de la sombra era opresiva. ¿Qué significaba realmente eso? «Debes decidir»,
continuó. Pero no hay tiempo. La salida está justo ahí. Señaló hacia una puerta al final de la sala. Si llegamos a ella antes que ellos... No terminé de escuchar. Mis instintos me dijeron que correr hacia esa puerta era todo lo que necesitaba hacer. Dejé de pensar y actué, con Lena a mi lado. Pero cuando llegamos a la puerta, el ruido de pasos resonó más fuerte, y no solo eran dos. Algo estaba mal. La sombra se acercaba. ¡Rápido!, grité, y antes de abrir la puerta, giré la manija de un tirón. La posibilidad de salir estaba a un solo paso, pero sabía que la oscuridad no se detendría ante nada. Al abrir la puerta, todo lo que vi fue una selva densa y oscura. Pero no era un bosque común. Las sombras parecían moverse como si tuvieran vida propia. En ese instante supe que el verdadero reto apenas comenzaba. Capítulo 8. Cruzamos la puerta y el aire cambió de inmediato. El olor a tierra húmeda y vegetación me abrumó los sentidos. La selva era un laberinto de sombras, y a cada paso que daba, sentía que las ramas y las hojas susurraban secretos. Era como si el lugar estuviera vivo. ¿Dónde estamos?, pregunté mirando a mi alrededor. Lena avanzó a mi lado. Su rostro mostraba una mezcla de fear y determinación. No tengo tiempo para explicaciones, dijo, apenas un susurro. Debemos encontrar el sendero. No podemos permitir que ellos nos atrapen. ¿Ellos?, repetí, sintiendo que el pánico comenzaba a crecer de nuevo. La oscuridad acechaba en cada rincón. Los pasos, aquellos pasos tambores en mi mente, resonaban en la distancia. La idea de ser casado se apoderó de mí. Miré hacia atrás, y aunque no vi a nadie, la sensación de estar siendo observado me heló la sangre. «Avancemos», insistió Lena tirando de mi brazo. Nos adentramos más en la selva. Cada golpe de mis pies sobre el suelo mojado parecía atraer la atención de las sombras. Las luces titilantes que alguna vez vi en la comisaría ahora se sentían como llamas ardientes en medio de esta oscuridad. De repente, algo nos detuvo. Un grito desgarrador resonó desde más adentro del bosque. Era una mezcla de dolor y pura desesperación. «¡Jake!», grité. El eco retumbó en la atmósfera. Mi corazón se aceleró. ¿Era realmente él? Su nombre estaba brotando de mis labios como un mantra. «¡No!», gritó Lena. «¡No podemos volver! Eso es lo que ellos quieren, distracciones». Pero no podía ignorar la llamada. Era como un imán que tiraba de mí. «No puedo dejarlo», dije, sintiendo que la decisión me quemaba. «Si vamos tras él, podríamos perder la única oportunidad de escapar», replicó con la voz tan urgente como el momento. Ella me miró a los ojos, y en esos instantes vi su temor reflejado. «¿Y si no hay otra oportunidad? No puedo dejarlo». Mi voz se volvió un grito de angustia. Me costaba pensar claramente. La imagen de Jake, atrapado entre la luz y la sombra, como una marioneta en manos de fuerzas invisibles, me aterraba. «Piensa en lo que te estoy diciendo. La sombra se alimenta de esos lazos, de la desesperación», insistió Lena, dándome un empujón hacia adelante. «Confía en mí. Tenemos que seguir adelante. El camino está por aquí». Logré despejar mi mente lo suficiente para seguir su guía, pero la sensación de que lo había dejado atrás me encerraba en un caparazón de miedo. Estaba traicionando a Jake. La selva continuaba cerrándose a nuestro alrededor, pero ahora los pasos seguían resonando detrás de nosotros, más cerca. Una obstinación me empujó a seguir adelante mientras luchaba contra el creciente terror de perderme en la oscuridad. Todo parecía desesperado. La bruma de la selva se volvía más densa, y justo cuando pensaba que no podríamos avanzar más, vi una luz. Era tenue, como una estrella perdida a través de la espesa maleza. «Ahí, mira», señalé, sintiendo un soplo de esperanza. Lena se detuvo. «No podemos», dijo. «Puede que sea una trampa. Puede que estén esperando.
pero el poder de aquella luz me arrastró hacia ella. Sin pensarlo, comencé a empujarme a través de las ramas espinosas. La sombra chasqueó detrás de nosotros, como si estuviera lista para devorar nuestra esperanza. La luz parecía el único camino hacia la salvación. Mientras me acercaba a la luz, descubrí una figura inmóvil. «Jake», grité. Pero la luz comenzó a desvanecerse y la sombra se acercaba a mí más rápido de lo que podía imaginar. «No», pensé, y todo se oscureció de nuevo. Entonces sabía que mi elección había llegado al borde de un camino incierto. Capítulo 9. Desperté con un sobresalto, el cuerpo temblando como si hubiera caído en una trampa. La oscuridad me envolvía. No había luz a la vista. La selva sonaba silenciosa, como si contuviera la respiración. Mi mente giraba sin rumbo, recuerdo tras recuerdo asaltando mi conciencia. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Jake? La presión sobre mi pecho regresó, y la sombra de la selva se sentía más real que nunca. «¡Jake!», grité, esperando una respuesta que nunca llegó. Mi voz resonó en la negrura, pero no hubo eco, solo el silencio, pesado e inquietante. Me levanté, las piernas aún un poco temblorosas. Busqué a Lena, pero solo había un espacio vacío a mi lado. Desesperación arrugó mi estómago. «¡Lena!», grité. ¿Dónde había ido? En lugar de respuestas, el silencio se tornó en un murmullo. Las hojas comenzaron a crujir suavemente, como si algo se acercara. El corazón me latía con fuerza en las sienes. Con un rápido destello de miedo, giré para enfrentar lo que pudiera estar acechándonos. Las sombras parecían moverse, danzando a su antojo. La angustia me despertó instintivamente y sin pensarlo dos veces, empecé a avanzar. Pude sentir el frío y la humedad de la tierra bajo mis pies. El aire se sentía cargado, tenso, como si el universo entero estuviera esperando que hiciera mi próximo movimiento. No tenía rumbo claro, pero había una dirección, la luz. Esa luz escurridiza que creí haber visto antes. Sabía que debía encontrarla. Con cada paso, el eco de los pasos cierta atrás se hacía más fuerte, como un tambor resonando en mi cabeza. ¿Era Lena o la sombra? Me arrastré entre las ramas, empujando con fuerza. El calor del sudor corría por mi frente. No puedo estar sola en esto, pensé, sintiendo que la oscuridad se acercaba suave y siniestra. Después de lo que sentí fue una eternidad, encontré un claro. La luz chisporroteó ante mí, más brillante de lo que recordaba. A medida que me acercaba, los detalles de lo que había en el claro comenzaron a formarse. No era solo luz, había un símbolo en el suelo, dibujado en la tierra y en el centro, una pequeña chispa que parecía latir. Algo me decía que el símbolo tenía poder, una conexión con todo lo que estaba sucediendo, pero justo cuando me incliné para ver más de cerca, una risa fría e irónica rompió el silencio. Era una risa que conocía, una que resonaba con malignidad. «Bienvenida de nuevo». La voz provenía de una figura oscura, emergiendo de las sombras. Era un rostro conocido, pero distorsionado, como un espejo roto. «Te estaba esperando». «¿Por qué?», le pregunté, mi voz sonando más débil de lo que quería. «¿Qué es esto? ¿Dónde está Jake?» «Jake, es solo el principio de la diversión», dijo, dando un paso hacia mí. El aire se tornó más denso, y una sensación de mareo me arrastró. «Todo lo que deseas, todo lo que persigues, no es más que una ilusión». De repente el suelo comenzó a temblar. La luz del símbolo creció, emitiendo un resplandor intenso que atravesó la negrura. «¡Lena!», grité con todas mis fuerzas, pero la figura oscura sonrió de nuevo, sus ojos brillando con un fuego que me paró el aliento. «No puedes escapar», susurró, y justo en ese momento el símbolo lanzó una ola de energía que me lanzó al suelo. Todo se volvió un torbellino de luz y sombra,
y supe que debía aferrarme a lo que quedaba de mi voluntad. La lucha apenas comenzaba. Capítulo final. Desperté de nuevo, aunque esta vez el aire era fresco y la luz del sol se filtraba a través de lo que parecía ser un grupo de árboles. Estaba tendido en el suelo, con el cuerpo adolorido, pero notablemente vivo. La selva había desaparecido, y aunque me sentía confundido, una parte de mí supo que estaba lejos de la sombra y la figura que me habían acechado. Mientras me incorporaba, intento recordar lo que pasó. La risa, la luz, el símbolo, Jake. ¡Jake!, grité, pero el eco de mi propia voz resonó vacío entre los árboles. Miré hacia alrededor, una extraña mezcla de alivio y desasosiego se apoderó de mí. Había ganado. Había escapado finalmente de la luz que me había perseguido, pero en mi corazón el miedo persistía. Todo lo que había experimentado giraba en mi mente. Caminé durante un tiempo, intentando hacer sentido de lo que había sucedido. Mis pasos resonaban sobre el suelo cubierto de hojas, y con cada susurro del viento, la preocupación por Jake crecía. ¿Dónde estaba? La idea de haberlo dejado atrás me carcomía. Finalmente, avisté un camino entre los árboles. Lentamente me acerqué al sendero, sintiendo que algo en mí anhelaba avanzar. Pero antes de dar un paso más, un escalofrío recorrió mi espalda. La atmósfera cambió de repente. El aire se volvió más frío, y una sensación de amenaza se cernía sobre mí como una sombra inminente. Mi impulso fue retroceder, pero el destino parecía haber tomado una dirección propia. En el claro que había encontrado, la luz volvió a parpadear ligeramente. No era la luz cálida que había anhelado. Era una mezcla de recuerdos, susurros y ecos del pasado. «No puedes escapar», resonó la voz como un eco perturbador que reverberaba en mi mente. La claridad se tornó en confusión, mientras la silueta del ser, sin rostro, apareció de nuevo, surgida de la bruma. «Bienvenido al verdadero comienzo», decía. «La luz no te ha liberado. Ya no puedes regresar a lo que conocías. ¿Qué quieres de mí?», cuestioné mi voz tratando de ocultar el temblor. La figura resplandecía con un brillo inquietante, danzando entre la penumbra y la luz. Pero sin importar cuán fuerte intentara expresar mi determinación, un profundo miedo resonaba en mi interior. La verdad era que no sabía si estaba ante una elección o si ya había sido elegido. Teorías y reflexiones inundaron mi mente. ¿Era la luz un refugio? ¿Una trampa? ¿Y qué del destino de Jake? Me pregunté si la oscuridad había reclamado su vida o si, de alguna forma, aún había una posibilidad. En un último intento de romper la conexión, grité: «¡No me llevas! ¡Elijo mi propio camino!». No sabía lo que realmente significaba, pero necesitaba crear un espacio entre nosotros. El aire tembló y la figura parecía vacilar. La luz parpadeó brevemente, y aunque la oscuridad se agazapaba husmeando en cada rincón, sentí un impulso de esperanza. Tal vez era posible empoderarse frente a la adversidad. El resplandor de la energía circundante se intensificó, y como un velo alzándose, el simbolismo de mi propia voluntad comenzó a manifestarse. Cerré los ojos, respiré hondo y esperé, sintiendo que el dilema se resolvía en mí. Podía elegir con valentía, no solo en un intento de enfrentar la luz y la sombra, sino también mis propios miedos internos. Cuando finalmente abrí los ojos, la figura había desaparecido. En su lugar estaba parado en una encrucijada. Frente a mí, el sendero se bifurcaba en dos direcciones distintas, una hacia la luz, destellando como un faro, la otra absorbida en una penumbra misteriosa. Sin pensarlo más, comencé a avanzar hacia la oscuridad. Cada paso me acercaba a lo desconocido, dejando atrás la angustia de la luz. Sin embargo, el eco de la risa seguía resonando en mi cabeza. ¿Era realmente libre o solo había hecho una elección aún más peligrosa?
Y así me adentré hacia el misterio, sin certeza de lo que el futuro me aguardaría, pero recordando que la decisión nunca había sido solo escapar, sino también elegir quién quería ser en la oscuridad y la luz que aún persistía en mi corazón. La luz podría haber cambiado mi percepción del mundo, pero encontraría la respuesta en la sombra. Solo el tiempo lo diría. Nunca supe realmente lo que había al final, pero cada paso que daba me acercaba a descubrirlo, y con eso un escalofrío me recorrió. ¿Había realmente terminado todo?